Lo tenemos a Kevin Levin, analista internacional, especialista en Medio Oriente. Te saludamos. Kevin, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo te va? Todo bien, un gusto saludarlos hoy. Igualmente. Estamos acá como todo el mundo, esta es la noticia, programa especial, programa único sobre lo que está pasando en Irán. ¿Cuáles son tus primeras opiniones al respecto? Bueno, hay mucho que decir. En primer lugar, cómo llegamos a esta situación que creo que tiene que ver con un debilitamiento progresivo de todo el sistema de alianzas de Irán durante los últimos 2 años y medio, a partir del 7 de octubre del 2023, y al mismo tiempo un momento de debilidad interna que también resuena en los discursos de Estados Unidos y de Israel sobre la posibilidad de que esto decante en un cambio de régimen dentro de Irán. Y por otro lado, un escenario a futuro para las próximas semanas, incluso meses, que se ve incierto, con un par de escenarios posibles. Uno que puede llegar a ser una desescalada, es decir, que esto lleve a que Irán ofrezca concesiones que hasta ahora no estaba dispuesta a dar. Por ahora no lo vemos eso presente en el discurso oficial iraní, vemos en todo caso un discurso de endurecimiento, de mayor beligerancia, y por otro lado también la posibilidad de que esto escale hacia una guerra regional, lo cual empezamos a ver los primeros indicios de eso a partir de los ataques iraníes en países de la región, que creo que esa es la principal novedad que tenemos de las últimas 24 horas, un poco más, el hecho de que Irán aparentemente sacó todo tipo de restricciones y atacó objetivos que entendido estratégicos en países de la región, que podría llegar a tener consecuencias muy grandes en la región y también en el comercio internacional y la política internacional. Claro. Kevin, qué escenario ves que... O sea, ¿hay algún escenario que no implique el cambio de régimen y que igualmente Trump pueda venderlo como un triunfo? ¿O para Trump ganar esto es solamente el cambio de régimen? Ya tuvo un triunfo, si querés, que es la muerte del líder Khamenei, ¿no? Sí, yo creo que en lo que respecta a Trump no hay mucho interés en si esto termina en Irán siendo una democracia, siendo una monarquía o la continuidad de la República Islámica. Creo que desde el lado israelí es un poquito diferente. Ahí creo que la lectura hace tiempo es que es imposible un cierto nivel aceptable de seguridad en tanto la República Islámica siga, pero del lado de Estados Unidos creo que el principal interés por ahora es, y esto es interesante también, ahora aparece el programa de misiles balísticos como la primera prioridad. Ya no estamos hablando del programa nuclear iraní como la principal preocupación que veíamos en junio, en parte porque tras la guerra de junio se planteó que el programa nuclear iraní había sido destruido. Entonces, ahora es necesario otro tipo de argumento para no tener que desdecir todos los festejos muy prematuros que hicieron Trump y Netanyahu. Pero yo creo que también hay una línea roja muy clara por parte de Estados Unidos, que es que no van a recurrir a una incursión terrestre, porque eso va a hacer más impopular todavía una guerra que de por sí es impopular en Estados Unidos, que no pasó la aprobación del Congreso, y que entienden que con bombardeos desde el aire va a ser muy difícil si no hay un correlato de parte de la sociedad iraní, algún tipo de cambio de régimen. Yo creo que para ellos es algo que está bien si hay, implica prolongar la guerra de una forma muy complicada, sobre todo desde la perspectiva de Estados Unidos, y no es una condición necesaria para que Trump declare esto una victoria. Claro, Kevin, a ver, para muchos políticos norteamericanos, o algunos, y internacionales también, hablan de que esto es inconstitucional, lo que avanzó Estados Unidos, no lo de Israel, ¿no? El conflicto es anticonstitucional e ilegal, y también hay muchas repercusiones en el mundo. Algunas obvias, como la de China, Rusia, etcétera, aliados, mismo Argentina con Milei, pero hay otros europeos, países europeos y Canadá y Australia que, por ejemplo, aprobaron esta incursión militar. ¿Qué opinas tú al respecto? Es complicado. En primer lugar, con respecto a la cuestión constitucional, no soy abogado ni especialista en derecho constitucional estadounidense. Entiendo igual que lo que podemos deducir de los discursos y la forma en la cual empezó la guerra permite a Trump y a su equipo plantear que la guerra de alguna forma viene para ayudar a un aliado. Y en ese sentido, teniendo en cuenta los sistemas de alianzas de Estados Unidos y su relación con países de la región, creo que apuntan hacia eso para justificar saltar por encima de los mecanismos tradicionales
para meter a Estados Unidos en una guerra. Claro, siempre de Pero fondo también están con respecto a los posicionamientos, es mucho alineamiento en base a alianzas previas, es decir, acá lo que tenemos es una situación donde cierta aversión, y esto no es específico de este conflicto, a los matices. Y no hay mucho de gente que puede decir, no, Solay era responsable de conflictos en la región y desestabilizó países como Yemen, Irak, Líbano, Siria, generando un anillo de fuego alrededor de Israel, generando atentados alrededor del mundo, y también esta forma de removerlo puede ser problemática y genera un precedente peligroso. Claro. Eso no lo vemos, lo que vimos mucho es condena automática y apoyo automático. Claro. Que tiene que ver también con la forma en la cual la región, y creo que el orden internacional de por sí, aparece cada vez más polarizado. Claro. Kevin, me quedé con algo de tu primera respuesta, así que vuelvo sobre eso, sobre el impacto en la región, ¿no? En los otros países. ¿Vos pensás que los otros países de la región pueden tomar una actitud más activa, por decirlo de alguna manera, en este conflicto al haber sido atacados directamente ellos, ¿no? Digo, más allá de las bases estadounidenses que ellos albergan en su país? Sí, activos. En primer lugar tenemos que mirar de alguna forma el tono, los países, las monarquías del Golfo, sobre todo, lo de Arabia Saudita. Arabia Saudita rápidamente con el ataque en su territorio lo llamó un accionar cobarde y criminal, y se reservó el derecho de responder ante lo que entendieron que es una agresión iraní. Eso por un lado. Y si bien encontramos declaraciones un poquito menos contundentes de otros países, el tono es similar. Y en segundo lugar, creo que tenemos que pensar cuál es la agenda de estos países. Es decir, para Arabia Saudita, para Emiratos Árabes, para otros países de la región, parecería fundamental que esta guerra termine rápido. Mientras más rápido termine la guerra, menos chances hay de que haya una irrupción muy grave en el comercio internacional, el estrecho de Hormuz, por donde pasa una cuarta parte del petróleo que ingresa a los mercados internacionales, y eso contradice el interés iraní. Irán no tiene cómo hacerle competencia a la Fuerza Aérea israelí, a la Fuerza Aérea estadounidense, no puede avanzar en el sentido de una guerra tradicional, así que a menos que vaya a la mesa de negociaciones y ofrezca concesiones, que hasta ahora la opción que le queda a Irán es apostar una guerra de desgaste. Claro. Y yo creo que empezamos a ver indicios de eso porque el lanzamiento de misiles hacia Israel, a diferencia de junio del año pasado, fueron lanzamientos de muy pocos misiles, como si Irán estuviera reservando su reserva de misiles para una guerra a largo plazo. Claro, Entonces, como que está administrando. Si hay una intervención de las monarquías del Golfo, es para que la guerra sea fuerte y corta y breve, y llevar a Irán a claudicar en varias de sus posiciones. Claro, sí, se entiende perfectamente. Va a ser muy difícil y complicado, esto es realmente un antes y un después, ¿no? En Oriente Medio, y una sorpresa también. Tú pensabas que esto podía pasar, más allá que era una guerra anunciada, ¿pensabas que Donald Trump podía llegar a un acuerdo con Irán o era simplemente un ganar tiempo con respecto a esto? Había varios indicios de que se podía armar algo fuerte este fin de semana con el fracaso de la segunda ronda de negociaciones, opiniones bastante pesimistas sobre cómo la vía diplomática estaba cursando, y también tenemos que tener en cuenta que tenemos un Trump ahora envalentonado por lo que pasó en Venezuela, que más allá de ciertas cuestiones discursivas no tuvo consecuencias reales en el plano internacional. No, ninguna. Claro. Ninguna. Entonces, esto de alguna forma refuerza, creo que, la convicción de Trump de que los organismos multilaterales que se crearon para resolver conflictos por la vía diplomática a lo largo del siglo XX ya no sirven más. Que Estados Unidos tiene que aprovechar su superioridad militar para reestructurar todos estos conflictos y la dinámica de poder en las regiones de acuerdo a su propio diseño y de acuerdo a su propia agenda. Lo que no me imaginaba, para ser sincero, era la efectividad del ataque, la masividad del ataque y el tipo de respuesta iraní. Este tipo de imágenes que estamos viendo de bombardeos, por ejemplo, del aeropuerto de Kuwait y demás, son imágenes que creo que no vemos, no sé, desde la invasión iraquí de Kuwait, la guerra del Golfo, hace más de 30 años. Principio de la década del 90. Tantos escenarios de violencia, ya hay muertos en un montón de países. 9 muertos en Israel. Paradójicamente, ¿no? Están mejor porque tienen sistemas de defensa aérea que son mejores que muchos países de la región, pero ahora de repente hay un estado de alerta a lo largo de la región que no vimos en muchísimo tiempo. Exacto. Kevin, muchísimas gracias. Un placer charlar con vos, como siempre. Y bueno, te volveremos a
a contactar. Sin Muchas duda, gracias. porque vamos a tener, con esto vamos a tener para rato. Sí, me no parece. termina esto mañana. Gracias, muchas gracias, Kevin. Gracias, Kevin. Eso parece. Gracias a ustedes, un abrazo y que tengan buen día. Abrazo. Vamos a...